Ok, vamos con otro ejercicio. Este era, vamos acá, una versión de este. No lo voy a hacer completo, lo dejo como planteamiento para que ustedes lo hagan, pero este sería una versión que se puede preguntar en examen perfectamente. Por ejemplo, dice, una empresa productora de harina produce por día N kilos de harina y usa envases que pueden almacenar M kilos de harina. Diseña un programa que pida al gerente de la empresa el número N de kilos de harina producido y la capacidad M de kilos del envase. Debe dar como salida la cantidad de envases requeridos ese día y dar el número de kilos de harina sobrantes. Es el mismo ejercicio, muchachos. La diferencia es cuál. ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Que allá son huevos y aquí es harina. Ajá, ¿y cuál es la diferencia si yo estoy hablando de huevos o de harina? Que ahora estamos hablando de kilos. Y los kilos no se miden como enteros, ¿verdad? Sino como reales, ¿cierto? Tenemos que usar el float. Tendríamos que utilizar el float. Y la división entera y el módulo no tendrían ningún tipo de sentido. Tendríamos que pensar otra forma cómo lo vamos a hacer. Entonces vamos a hacer el análisis de este. A ver cómo es. Es parecido, pero no idéntico. Volvemos a tener N, me dan N, por ejemplo, me dicen 340,70 kilos. Es lo que se produjo. Y M, que es el envase, me dicen que el envase es para almacenar 0,9 kilos. O sea que son 900 gramos, como los kilos de azúcar, que dicen kilo de azúcar, pero traen 900 gramos. Entonces, 900 gramos es lo que yo voy a almacenar. ¿Cuántos envases de 0,9 kilos necesito para cubrir los 340,70 kilos de harina producida, muchachos? Profe, lo vuelvo a repetir, que lo escuché todo cortado. Ajá, voy. Ahí tendría que realizarse una división también o cómo. Claro. Lo que se necesita es, a ver, N significa el número, los kilos de harina producidos ese día. 340,70, me estoy inventando. Y M es la capacidad de la bolsita donde se va a almacenar. Almacena solo 0,9 kilos, 900 gramos, pero 0,9 kilos para poder manejarlo en la misma situación. Entonces yo quiero saber cuál es el número de envases, ¿sí? Porque digamos que son las mismas variables, pero el enfrentamiento a cómo se va a resolver es diferente. Habría que hacer una división, pero una división real. Yo voy a mandar a dividir N entre M, pero como N o M no son enteras, la división la va a hacer directamente en reales, ¿ok? Y 340,70 entre 0,9, ¿cuánto da, muchachos? ¿Alguien sacó la cuenta o no? Por Por el aquí uno chat, puso 378,5. periodo 5, periódico, ¿verdad? El resultado que arroja es 378,5 periódico, ¿ok? Ese es el resultado. Pero esta no es una cantidad de bolsas, ¿o sí? Usted puede ir y comprar 378,5 bolsas. No, sería más como trescientos bulto. setenta y ocho. No, pero serían 378. Si vas a comprar bolsas, puedes comprar un número entero de bolsas. ¿Estamos de acuerdo? Porque la persona que vende bolsas no va a agarrar una bolsa y la va a cortar por la mitad para venderle el punto 5, ¿o sí? Entonces, 378 sí es el resultado de la división, pero el número de envases tiene que ser entero. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea que lo que necesito son 378 bolsas o envases. ¿Cuántos kilos de harina me sobran, muchachos? No, eso sobran 500 gramos, pero es 0,5 Pero kilos. sí sobran 500. Sobrarían, sobrarían 450 gramos. Ok, a ver, ahí dan más y dan menos. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver, Si Tal como número. dice que queda media, es como dice el resultado, 0,55 perdón, periódico. permiso para hablar. Si el Ah, resultado de la división es 378,5, significa que queda media bolsa de más. Significa que nos queda de sobra 450 gramos. ajá, ese es un muy buen análisis, José Gregorio. Disculpe, profe, soy Fidel, estoy con José Gregorio porque en mi casa no tuve luz y me reuní con mi compañero para poder Vale, participar en la clase. vale, Fidel. Vale, vale. Ok, entonces, Era está como bien, 5 pero litros. recuerda que era cinco periódicos, ¿cierto?
Entonces hay una pequeña variación. Entonces, ¿cómo lo podemos calcular, muchachos? Atención aquí. Voy a poner n sobrante, que es mi otra variable. N sobrante va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de kilos que tenía inicialmente, que es n, y a n le voy a quitar la cantidad de harina que empaqueté. ¿Les parece eso correcto? Se la quito. ¿Y cómo se la quito? Pues, ¿cuánta harina empaqueté? Empaqueté envases multiplicado por 0,9, que es lo que le cabe a cada envase. Esto que está acá, muchachos, es la cantidad, esto que está acá es la cantidad de harina empaquetada. ¿Sí? ¿Quedamos claros con eso? Es decir, que esta cuenta que está acá es la que me va a decir cuánta harina sobró exactamente. Vamos a sacarla. Me queda 340,7, voy a sacarla aquí en mi teléfono, menos el número de envases, que es 378 por 0,9, que es la cantidad de harina. Da medio kilo de harina. Vale. O sea, que 0,5. sobraron 500 gramos de harina. ¿Perdón? Sobraron 500 gramos de harina. Ajá, sí, pero ojo que no sobraron porque aquí hubiese existido un coma 5, atención, no pueden confiarse de eso, porque aquí lo que sobró fue esto, ¿vale? Lo que pasa es que la proporción, por eso, el análisis de Christian, que dijo 0,5, es una aproximación, muy buena, por supuesto, pero aproximación. El análisis de Fidel, una aproximación, muy buena también, diferentes, pero aproximación. Pero esta cuentica que yo estoy sacando acá no es una aproximación, es la regla matemática que me da exactamente el resultado. Coincidió con 0,5, ¿vale? Entonces, ahora si tenemos este análisis hecho, ya yo tengo el análisis, quiere decir que podría hacerlo para cualquier par de kilos que me den allí y yo puedo hacer mi análisis completo. Entonces, bueno, en general puedo acá tomar una captura, armar mi análisis si yo quiero después, pero como ya tengo el análisis y ya yo tengo bastante código de este hecho, voy a hacer lo siguiente para no tardar tanto con este. Tarea de ustedes hacer todos los pasos, muchachos. Voy acá, me voy a copiar este código, el de los huevos, y lo voy a pegar acá y lo voy a ajustar porque ahora es harina, porque son incluso las mismas variables. Habría un pequeño detalle, que es que en la declaración de las variables, m y n son float, pero el n envases y el n sobrantes son enteros. No, el sobrante sí es float, perdón. Acá estoy yo confundido. El sobrante sí es float porque puede sobrar la cantidad que sea. No sé cuál cantidad va a ser la que va a sobrar. Entonces la agrego acá. La que sí va a ser entera es el número de envases porque no podemos picarlos. Inicialización en cero todos. Listo. Introduzca introduzca los kilos de harina producida, por ejemplo. Entonces me dicen los kilos de harina. Luego introduzca la capacidad del envase, es lo mismo. Número de envases puedo dejarlo como n división m, que yo estoy seguro que le va a quitar la parte decimal. ¿Por qué, muchachos? Porque cuando haga n dividido m, son reales, me va a dar el número que habíamos discutido ahorita, pero cuando se lo asigne a n envases, va a dejar solo la parte entera. ¿Por qué? ¿Quién se anima a... Profe, porque usted ya está clasificando, está declarando una variable, la variable n de n envases envases como un entero como un y entero? no Entonces, como un float. exacto. Entonces, n envases es incapaz de recibir decimales, no puede. Entonces, yo garantizo que se quede solo con la parte entera. Y acá, en n sobrante, yo voy a indicar entonces que a el número total de harina le voy a restar ¿qué? Le voy a restar n envases, multiplicado por m.
que sería el 0.9, porque en el análisis yo puse 0.9, pero eso sería realmente un error, porque si se cambia, si ya no es 0.9, sino me dicen otro número, pues va a cambiar, ¿ok? Entonces ya aquí tengo, mando a imprimir n sobrante, todo queda igual, vamos a probarlo. ¿Cuáles eran nuestros casos? Profe, el número de huevos no ha cambiado la última parte Ah, donde dice vale, introduzca y tal y todo eso, ¿ya entendió? acá sería el número de envases requerido es igual, ¿no? Y el Sí, perdón, número, sería la salida, pues. los kilos de harina sobrantes son o es, bueno, no puedo poner, debería ser plural, son. Este análisis nos dice que utilizamos 340.70. Vale, 340.70. Voy a compilar, no hay errores, ejecuto y me dice, introduzca los kilos de harina. Entonces se supone que eran 340.70. Enter. Introduzca la capacidad de los envases, 0.9. Enter. Entonces observen que me dice, el número de envases requerido es 378. Los kilos de harina sobrante, observen que no es medio kilo, es un poquito más de medio kilo. Ahí hay 2 granos de harina molida más, ¿ok? Que son el 0,000031. ¿Por qué puse 0.5? Porque mi calculadora dijo 0.5, pero pues mi calculadora no es tan inteligente como la computadora y me calculó mal, aproximó mal, ¿sí? Entonces, quedaríamos entonces este listo. Este lo voy a montar por plataforma para que ustedes puedan descargarse el código y lo chequean ustedes mismos.